Carlos Monti, bueno, ya estamos. Carlos Montouto, buenos días. Ya sabía yo que no estabas tú con muchas ganas de hacer radio hoy, que la primera en la frente. Bueno, no empecemos por ese lado. Vamos a ver si En la contamos. alegría de la fiesta, don Manolo Gallego. Mm, ¿Qué pasa? ¿Que el calor te tiene aplatanado o qué? y aquí no hace calor, chaval. Ah, bueno, eso. Eso para Nada, lo como que viví- para lo que vivís ahí en el... estás ahí en el monte, perdido. Bueno, Eso. venga, vamos al lío, que si no, luego no tenemos tiempo. De todas maneras, Carlos, no Nunca tenemos tenemos tiempo. tiempo. Eso es. Oye, el otro día te recuerdo que fui capaz de hacer 7 temas en un programa. No me Tres de jodas. introducción o cuatro y luego tres más cortos. ¿Sí? Sí, no te acuerdas ¿Y ya. eso dónde fue? Lo debí soñar. Bueno, fiscal general, al banquillo, sí o sí. Porque estás tan seguro, porque aún quedan recursos, ¿no? Sí, bueno, pero los recursos contra los autos de procedimiento abreviado que prosperan, los recursos son mínimos. Es decir, que estadísticamente hablando, las posibilidades de que la sala de apelación del Tribunal Supremo no confirmara el auto de incoación de procedimiento abreviado, que permite ofrecer a las acusaciones que permitan que efectivamente formulen sus escritos donde concentran definitivamente los hechos objeto de su acusación penal y que es el paso para que efectivamente tenga que celebrarse juicio en caso de que alguna acusación presente escrito en ese sentido, y son unas cuantas las que hay, con lo cual es imposible que esto no ocurra, implica que por tanto va al banquillo o sí, salvo un milagro poco esperado, puesto que además la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha mantenido sistemáticamente el criterio del juez Hurtado en todos los recursos previos que durante la instrucción ha habido. Pero bueno, esto no es por lo que realmente yo decía que o sí, sino que desde el principio que el juez Hurtado cogió la instrucción del caso del fiscal general, se vio meridianamente claro que el fiscal general va para adelante, muchacho, va para adelante. ¿A ti te suena la expresión va para adelante? Sí, sí, me suena, de la señora Ayuso y compañía. Bueno, del señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Bueno, Entonces el que la eh, dijo, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre el perfil del juez Hurtado, aquel señor juez o este señor juez que no vio ninguna relación entre el PP y la Gürtel, por ejemplo, que hay que ser un tío, yo qué sé, no sé el calificativo, largo de no vista, sé, un espabilado, un... largo de vista, sí. Bueno, ¿quién es el juez Hurtado? Un poco podríamos contar de él, ¿no? Eh, Bueno, o poco, o pues, nada, o no interesa. a ver, el juez Hurtado, mm, a ver, es un magistrado que ya ha sido conocido por, precisamente como tú dices, mostrar ciertas reticencias a investigación de piezas que se dirigían contra responsables del Partido Popular, ¿no? Mm. Pero tampoco se puede decir directamente que es un juez del Partido Popular, propiamente dicho. Eh, el caso es que yo creo que no es una cuestión solo del juez Hurtado, yo creo que es una cuestión del Tribunal Supremo a la segunda de lo penal en su conjunto. Esto es lo que explica, pues que por más que denuncie el Partido Socialista, hay que recordar que sería la primera vez que efectivamente fuera un fiscal general al banquillo en la historia de la democracia española. Y yo creo que en la democracia de Europa es absolutamente inaudito que esto ocurra. Ha situado desde prácticamente siempre la dirección del asunto, de la investigación del Supremo, a la idea de que se había filtrado desde la oficina del fiscal general, ¿no? Mm. Y ha achacado de una manera muy especulativa, como confirmación de estos extremos, en el auto de transformación en procedimiento abreviado, pues casi desde el principio ha mantenido la misma teoría, que es que la noche del 13 de marzo de 2024, tanto el fiscal general como sus colaboradores más cercanos obtuvieron
del fiscal Julián Salto, que era el que estaba haciendo las negociaciones con el abogado de González Amador. El correo famoso en el que ofrecía confesar su fraude fiscal de 350.000, para después, afirma el juez, filtrar el documento a la prensa. Y para apoyarse en eso están, uno, los mensajes encontrados por la UCO, es decir, por la Guardia Civil, en el teléfono de Pilar Rodríguez, que era la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, y que, aunque no aportan datos concretos sobre una posible filtración, sí que revelan con detalle cómo fueron los movimientos internos de la Fiscalía General para obtener esa información. Esa es una de las fuentes, de las teorías que ha esbozado el juez todo el tiempo. La segunda es la connivencia con el gabinete de prensa, dirigido entonces por el ministro Óscar López, en, en- en las horas previas y posteriores a la filtración, que le permiten afirmar, y esto es lo que más especulaciones ha dado que hablar, sin una descripción de hechos que ratifiquen, de hechos probados o indiciarios que ratifiquen que efectivamente hubo unas indicaciones expresas de la presidencia del gobierno para que se llevaran a cabo las declaraciones o el uso que después se dio al correo electrónico supuestamente filtrado y que, bueno, pues dieron lugar a conectar personal muy destacado de la Fiscalía con la filtración que luego, o mejor dicho, el uso político que luego se hizo en la Comunidad de Madrid y que provocó que el portavoz del PSOE madrileño tuviera que acabar dimitiendo a resultado de aquel escándalo, ¿no? Cuando se le acusó o se hizo uso de ese correo electrónico en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso. A ver, por tanto, que iba a acabar esto en juicio, iba a acabar en juicio. Se sabía desde el principio. Que el juez Hurtado haya cometido prevaricación, pues es bastante fuerte afirmarlo, ¿verdad? Por aquello de la libertad de criterio implica la libertad de errar, es decir, de equivocarse, pero la forma en que se lleva a cabo la instrucción, con una disposición de medios absolutamente desproporcionada, hablamos de registros de sedes institucionales, de saqueo de teléfonos y terminales electrónicas de toda clase, que hasta el punto que la propia audiencia provincial le tuvo perdón, en el caso del Tribunal Supremo le tuvo que dar un toque a Hurtado, diciendo, bueno, en uno de los recursos que ha habido previamente, bueno, tampoco te pases, ¿no? Pero es la primera vez que blanco sobre negro, negro sobre blanco, se fija una conexión tan clara directamente, nada menos que con el corazón de la presidencia del gobierno, es decir, con Pedro Sánchez. Sin ninguna prueba, sin ningún dato concreto, más que la intuición de Hurtado. Ujú. Porque eso dice todo el mundo, e Pero incluso las que deducciones son válidas en derecho. Otra cosa distinta es que puedan ser contradichas por otros elementos de prueba no tenidos en cuenta. Y aquí entra, explícame eso de que las deducciones son deducciones válidas. son válidas en derecho, que no me cuadra. Es Sí, decir, vamos a ver. alguien puede, porque yo pienso, creo, me da que eso vaya adelante en derecho. No, vamos a ver, no es porque yo pienso, porque yo creo, sino que una deducción es una conclusión lógica de una serie de hechos fácticos que conectan entre sí, de hechos, de situaciones, circunstancias que conectan entre sí. Yo puedo establecer una conclusión lógica y esa conclusión lógica puede no ser cierta. Por ejemplo, yo puedo interpretar de una conversación telefónica o de la intercepción de una serie de mensajes que cuando dicen M. Rajoy es el presidente del gobierno o no es el presidente del gobierno y es otro M. Rajoy. Por tanto, las deducciones se pueden hacer, pero pueden ser contradichas por otros medios de prueba o pueden no ser suficientes si no se refuerzan en otros medios de prueba. Y aquí está la cuestión, porque sabemos positivamente que existen indicios en sentido contrario que tienen que ver con la manifestación de
hasta 6 periodistas de distintos medios, entre otros El País, que afirman que ya tenían el correo electrónico en su poder antes de que la Fiscalía lo recibiera, o mejor dicho, la Fiscalía pudiera filtrarse o comunicarse de alguna forma, sobre todo desde el momento que reacciona el gabinete de prensa, de presidencia, perdón, de Pedro Sánchez y de Óscar López, y estos testimonios que demostrarían que no podía revelarse un secreto si el secreto ya había sido revelado previamente y que por tanto la filtración se pudo producir por otro lado, son testimonios incluso prestados a presencia judicial, perdón, notarial, y que demostrarían que, por tanto, esa deducción lógica que hace el señor Hurtado no se corresponde con la existencia de estos otros hechos que sostienen estos periodistas. Y sin embargo, esa comparación, porque es creíble una cosa, no es creíble la otra, no se hace en la resolución del juez. Por otra parte, aquí tampoco la suelen hacer. Directamente se dedican a coleccionar los hechos que les convienen para construir su relato y silencian completamente aquellos hechos que les estropean el relato, Pero eso, cuando se deberían tener en cuenta ambos, pero eso lleva a una persona como el fiscal general a un banquillo ante un tribunal. como si es un ciudadano. Esto pasa olímpicamente, o sea, pasa continuamente. Entonces, lo que, repito, es decir, autos como estos eran esperables. Primero, yo no entiendo la sorpresa de tanta gente. Oh, al final lo han llevado. No, esto se sabía al principio, iba para adelante o sí. Pero no porque lo dijera solo Miguel Ángel Rodríguez, sino porque toda la forma de resolver del juez Hurtado ha estado clarísimo que tenía tomada ya su decisión en el momento que inicia las actuaciones, ¿no? O que en el Tribunal Supremo le designan como instructor para llevar este caso. A partir de ahí, pues claro, hay muchas derivadas, porque la primera es que si queda, mm, a ver, esto es una batalla institucional de primerísima magnitud, Mm, porque las consecuencias de esta onda expansiva, aunque al final acabara en lo que acabara, sea que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo estimara los recursos de reforma y apelación de la defensa, de las defensas, porque no son solo él, también está la fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, mm. que o bien lo revocara, cosa altísimamente improbable, como digo, o dos, que lo confirmara. Y si es así, entonces ya sabemos que lo siguiente es un proceso casi automatizado por el cual se formulan acusaciones, se formulan defensas, cito de defensas y se remite todo para la celebración de juicio. Eh, en ese interín, lo más significativo es, uno, que alguien ha decidido con hechos que lo soporten detrás y pruebas que lo soporten o no, eh, colocar como titular de ese proceso que se inicia a partir de ahora en su parte ya definitiva contra el fiscal general, como titular de ese proceso, aquí hemos unido la línea de puntos que lleva directamente a Pedro Sánchez y a su entonces jefe de gabinete de presidencia, el señor hoy ministro Óscar López, con lo cual se matan dos pájaros de un tiro, Pedro Sánchez y el candidato electoral del Partido Socialista en Madrid para las próximas elecciones. Y esto es, aunque la judicatura dirá, pero no es responsabilidad mía las interpretaciones que luego se hagan política y mediáticamente. Yo me dedico a lo que me dedico. Para eso soy un juez independiente. Pero la realidad es que hemos unido la línea de puntos directamente hasta Moncloa, vamos, munición de primerísimo orden para durante los próximos meses que estemos ya en una situación de enfrentamiento, si ya no lo estamos hoy, máximo en cuanto a que el fiscal no tome la decisión de dimitir, porque no puede ser cesado. El estatuto de la Fiscalía no lo permite. Tendría que dimitir él. Y ya hemos visto declaraciones del Partido Socialista defendiéndole, pues, y pidiéndole incluso que, aunque se enfrenta a juicio, no se vaya porque no se tiene que ir. Es más, yo me he quedado pasmado de que Nacho Escolar, que es el director del diario.es, Ujú.
haya afirmado en un editorial solo para suscriptores Mm. que ellos saben de sobra que él no ha podido ser, porque él sí sabe, me refiero al periodista, ¿Quién fue? quién es el verdadero filtrador y no lo puede revelar porque tiene que proteger a sus fuentes. Eso es, eso, A mí esto me parece estratosférico, bueno, para mí porque me claro, parece importante esa revelación de escolar. Es decir, yo sé quién ha filtrado, pero no voy a revelar mis fuentes por ontología periodística. Es decir, no lo voy ujú, a hacer. Sé quién ha revelado y sé que el fiscal no ha sido, que es la frase más completa. El fiscal hombre, general no ha sido, sé quién ha sido, o sabemos quién ha sido en el diario.es, pero no vamos a revelar la fuente. Eso es muy fuerte, porque también hombre, la juega. hombre, vamos a ver. Yo quiero pensar que si no lo han revelado, ética aparte, es porque algo efectivamente pasó, tal y como afirma el juez. Cuando, según él, desde la fiscalía, otra cosa es quién lo hizo, se envió copia de ese correo a Pilar Sánchez Acera, que era la directora del gabinete de Óscar López en ese momento, quien hizo uso de él haciéndoselo llegar a Juan Lobato. Esto no son elucubraciones, esto está aprobado en Ujú. la instrucción, que pasó así. Juan Lobato era entonces líder del PSOE de Madrid, es el que antes yo me refería que tuvo que dimitir después de tirárselo la cara a Ayuso en la Asamblea de Madrid y que la reacción fuera os vais a enterar, os vamos a denunciar y denunciar al fiscal general. Una vez pasaron unos días, pero la reacción fue casi inmediata después de aquella asamblea turbulenta. Entonces, si Nacho Escolar está protegiendo a alguien del entorno del gabinete de presidencia, pues no lo sabemos, porque dudo mucho que tuviera tantos escrúpulos si la filtración viniera pues de algún funcionario de la fiscalía o si viniera de algún miembro de la fiscalía que no fuera el, el fiscal general, ¿no? Por tanto, Bueno, mm, el buen periodismo protege sus fuentes y supongamos, o presuponemos, o creemos que es un periódico riguroso. Y si revelara las fuentes de alguna manera, perdería muchísima credibilidad. sí, pero va a permitir que, en todo caso, según su tesis, la Nacho Escolar condenen a un inocente. Bueno, él no lo va a permitir, pero le está asegurando que el fiscal general no fue y que ellos saben quién fue y que como periodista no va a revelar sus fuentes. Eso es muy Bueno, fuerte. Eso es muy fuerte. a ver, el episodio, y ya he dicho antes que inédito en toda la vida en democracia en España y yo creo que en Europa, tiene que tener muchas derivadas. Una es la derivada política, otra es la derivada política me refiero de la presión que sube de ahora en adelante con este unir los puntos que contiene por primera vez con esta afirmación sin que en principio resulte, al menos en la propia resolución, por una enumeración, aunque sea somera, de indicios o pruebas concretas, más allá de lo que contaba antes entre Pilar Sánchez Acera, Juan Lobato y la Fiscalía, pues más allá de eso, eh, las consecuencias políticas son de primerísima magnitud, Mm, las consecuencias institucionales, dado que arreciará la presión para que dimita, pues va a ser bárbara y veremos si efectivamente surte efecto o no, o si se mantiene contra viento y marea a efectos de probar su inocencia, dado que tan claro afirma también el propio acusado tener que él no ha sido el que filtró nada, o sea que se le está acusando injustamente. Mm, Esto, de todas maneras, y es también una de las razones por las que quería hablar de ello, no solo de la parte jurídica y de lo que ha supuesto esta bomba, mm, es coincidente con también una actuación absolutamente exhaustiva que se ha llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Badajoz y en la instrucción del caso contra el hermano de Pedro Sánchez, también tan exhaustiva o más que la de su mujer Begoña Gómez, y en el caso de David Sánchez, que ha ampliado el objeto de su investigación a la imputación de nuevos delitos contra el,
que era jefe de la Diputación Provincial de Badajoz y ahora flamante miembro de las Cortes Extremeñas, mm, no recuerdo el nombre ahora, contra el que se han dirigido nuevas acusaciones por parte de la jueza investigadora, instructora, por fraude fraude de de ley. ley, por fraude Mm, de ley, mm. en una instrucción que me parece express, porque no tenía nada que ver con la instrucción que había estado llevando a cabo la juez, haya podido comprobar suficiente y fundadamente, practicando las pruebas correspondientes, que efectivamente hubo una maniobra de coacción a cuatro personas, candidatos que iban antes en las listas del PSOE que el enchufado, ¿no? Supuestamente. Y yo no he visto que se haya recibido declaración a esas personas, que hayan manifestado los motivos por los que se apartaron de la lista, es decir, que haya podido haber un fraude de ley electoral, ¿no? Yo no lo veo nada claro y sobre todo no me cuadra con la celeridad con que se llega a esas acusaciones. Y por tanto, esto, que se suma a lo predeterminado que tenía ya la instrucción y el resultado de la instrucción del juez Hurtado respecto al fiscal general Álvaro García Ortiz. El despliegue extraordinario de medios a la hora de llevar a cabo estas investigaciones y que no se compadecen ni siquiera en la mayor parte de los casos con ninguna actuación judicial. Cuando digo despliegue de medios, me estoy refiriendo a intervenciones telefónicas, análisis periciales urgentísimos, a ocupaciones y arrasamientos de establecimientos. Esto solo se ve cuando se ve en instrucciones contra el crimen organizado o contra cosas de este tipo, pero por tráfico de influencias en el peor de los casos, no lo habíamos visto jamás. A ver, es verdad que en el caso Gürtel también hubo investigaciones, pero hay que recordar que en el caso Gürtel la mayoría, por no decir casi el 99% de los investigados, no eran políticos, eran empresarios o eran conseguidores, pero eran, en definitiva, ciudadanos particulares. Pero aquí estamos hablando de hechos más en las investigaciones contra el Partido Popular, en la Kitchen y en el caso Totten, y bueno, todos los miles de casos que ha tenido, aparte de la Gürtel, Mm. cuando se han dirigido contra políticos de primer orden, automáticamente los jueces lo han parado. Lo han parado, que recién han detenido la investigación. Ahora con los audios en el pendrive que entregó la señora Leire en la sede del Partido Socialista y ahora están ya en la Fiscalía, pues se sabe, por ejemplo, de audios que no se conocían hasta la fecha de Cospedal con Villarejo, donde Cospedal pide matar al fiscal Guinda, que da mucha gracia porque hace mucha gracia porque, claro, bueno, pues los que el otro día estábamos quejándonos de lo mismo, ¿no? Lo que decía esta tal Leire, es decir, que esto no es nuevo y sin embargo las investigaciones contra ya políticos de primer nivel del Partido Popular realmente salvó. En el caso Kitchen, con las operaciones del ministro del Interior y la Policía Patriótica, no parece que vayan a seguir en esa, que vayan a tener más resultado que ese, ¿no? O más responsabilidades que ese. Por eso digo que, claro, a ver, pensar en estas cosas o reflexionar sobre estos casos judiciales tan fuertes contra políticos de, si no primera fila, sí, pero con cargos relativamente representativos, que puedan tener una conexión con, sobre todo con el presidente del gobierno, que sean estos casos los que se lleva la palma en la disposición de medios y en una instrucción que desde el principio parecía muy predeterminada en un determinado sentido, en todos estos casos, por la forma de proceder de sus jueces de instrucción, hace que sea imposible de desligar de este planteamiento que el señor Feijóo hace un día sí, ahora también, secundado por los altavoces gigantescos de la señora Ayuso y del señor Martínez Almeida, como hemos visto este pasado fin de semana pasado en Madrid, de que la corrupción ya ha llegado a su límite y que los tribunales ya ni tampoco menos que sentencia, ¿no? Y que por tanto, elecciones ya y quítate tú para ponerme yo. Pero como eso es un guión que ya conocemos, muy sobrado, hemos hablado de él muchas veces, mucho tiempo, vamos a dejar de estarlo aquí y si te parece, pones un poco de música y continuamos con más temas, ¿vale? Pues vamos a ello. Muy bien.
Continuamos en Radio Clara. Es lo que hay. Así se llama este programa. Y Carlos Montouto es la persona con la que estamos hablando. Y vamos con el segundo tema. Colombia y el uribismo. Quien a fuego mata, a fuego muere, dices tú. Pues sí, señor. Explícate. Pues sí, señor, sí, señor. Pues, a ver, bueno, aunque Ángel Uribe no tiene nada que ver con el expresidente Álvaro Uribe, Mm, sí que es verdad que tuvo un abuelo presidente, pero por vía materna. El atentado contra Miguel Uribe, eh, que se llama de segundo apellido Turbay. Y Turbay fue presidente de Colombia, su antepasado Urbay, me parece que fue en la década de los años 70 aproximadamente por ahí. O sea que guarda relación, pero no con el uribismo entendido por la política de utilizar a la contra y a los mercenarios y al ejército y a los paramilitares para mantener una represión feroz, no solamente en la lucha contra las guerrillas de Colombia en la selva, sino también para ejercer el control del territorio y de los terrenos, ¿no? Y de los recursos naturales. Es recordado por las múltiples masacres desde que se le ha hecho responsable a Álvaro Uribe, por ejemplo, la masacre de Haro, donde murieron 17 campesinos inocentes que fueron arrasados literalmente por los paramilitares, tanto hombres como mujeres como niños, estaban completamente desarmados. Es conocido porque cuando con posterioridad a su salida de gobierno se negoció la paz definitivamente con los distintos frentes de liberación en Colombia, eh, mm, él saboteó, prefiero Uribe, saboteó el referéndum en donde se tenía que aprobar el acuerdo alcanzado en Cuba, en La Habana, entre el gobierno de Colombia y las guerrillas colombianas, o la gran mayoría de ellas, y fue necesario repetir el referéndum con una serie de disminuciones de los límites o alcance de lo que se había pactado para que pudiera aprobarse en un segundo referéndum, esta vez ya sin el bloqueo del uribismo, y por tanto el uribismo siempre ha jugado con fuego, siempre ha jugado con sicarios y siempre ha utilizado la violencia como el recurso primario para resolver los conflictos tanto políticos como económicos. Ahora, el atentado contra Miguel Uribe, pues es un atentado que hace pensar que alguna relación, aunque no sea familiar, sí que guarda, precisamente en un momento en que el acoso al gobierno de Gustavo Petro estaba llegando más lejos. Eh, ¿Por qué se piensa que sí que guarda alguna relación? Primero, todavía no se sabe quién está detrás del asesinato intento asesinato contra este senador del mismo partido que Álvaro Uribe, para que nos entendamos. Y de ahí viene mm. un poco la confusión. Pero lo único que se sabe es que será un sicario de 15 años, pero que la pistola Glock que utilizaba, Glock que es una marca de armas, era una pistola mm, obtenida en los Estados Unidos. Entonces no se sabe cómo esa pistola llega desde Estados Unidos, donde es fabricada, a estar en las manos de un sicario de 15 años en las calles de Colombia, ¿no? Resulta todo bastante sospechoso. Lo que no es nada sospechoso es que esto también es, no digo que un atentado de falsa bandera, pero puede obedecer a miles de razones. Desde ajustes de cuentas, porque las relaciones del partido de Uribe, el Uribe Álvaro presidente, expresidente, y el Uribe Torbay, que ha sufrido el atentado, el senador, la presión que se está metiendo a Petro precisamente para eliminar por la vía judicial, para tratar de eliminarle también
todos los requisitos de actuación de gobierno, inhabilitando a ministros, ordenando intervenciones policiales y registros en sedes ministeriales, un poco como aquí, pues hace concluir que este atentado va a suponer, vamos a ver, gasolina, no, lo siguiente para las llamas ya de por sí prendidas de la oposición contra Petro. Eh, Tanto es así que el propio Álvaro Uribe ha dicho temer por su vida porque está recibiendo muchísimas amenazas también, según él, de muerte, pero por otra parte, los seguidores del uribismo más radicales también están contestando con amenazas directamente a los ministros del gobierno de Petro. Entonces, claro, esto lo que contribuye, sea quien sea que lo ha provocado, es a incendiar completamente en un momento de crisis institucional muy importante del gobierno de Petro, lo que contribuye es pues a acabar un poco si no con sus expectativas de mantenerse en el poder, pero sí de aumentar muchísimo la presión y un enrarecimiento muy importante de la vida pública en Colombia, que ya veremos cómo acaba, porque como finalmente el senador herido, Uribe Turbay, fallezca, y haya repetición, sea por represalia o no, de atentado contra un político de primer grado, si entra en una escala de atentados contra políticos, pues podemos repetir los tiempos de Pablo Escobar, ¿no? Y los tiempos de la inestabilidad total en el gobierno de Colombia, que es uno, recordemos, porque es importante, que es uno de los primeros que realmente sí que ha tratado de avanzar en materia de justicia social y reparación, en materia de diversidad e inclusión, es decir, en algunos de los anhelos o de los temas que son de especial sensibilidad precisamente para los electorados de izquierdas. Y es uno de los poquitos de América Latina que no solamente lo ha intentado, sino que está haciendo poco a poco y con muchas resistencias un cierto recorrido de profundización en la transformación cultural del país que tanta falta les hace, ¿no? Mm. Desde una perspectiva antirracista, desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva ecologista, ¿no? Por eso, este atentado, digamos, Manolo, que viene mal. Este atentado viene muy mal porque puede descontrolar e incendiar no solamente Colombia entera, sino toda la zona. Bien, yo no tengo nada que añadir, no conozco a fondo todo este, Mare Magnum. iba a decir la misma palabra, maremán, ¿no? Un lío que tienen allí y me informaré más y seguiré más el tema. Hombre, Pero eso es Colombia, lo como que... digo, yo creo que es el país, Colombia, el gobierno de Petro, estando en Colombia, es el país que de alguna manera hace de fiel de la balanza en el reparto de la lucha política e ideológica en América Latina en ese momento. O sea, hay gobiernos muy conservadores, como son evidentemente el de Milei, como es el de Perú, como es el de Paraguay. Hay gobiernos muy tibios, probablemente, o que se han ido descafeinando, como el de Chile. Hay gobiernos que parecen poco interesados en intervenir en la política regional y centrarse más en sus cosas, como es el gobierno de Lula en Brasil. Y realmente contrafuertes no hay, porque desde el punto de vista de izquierda, porque si no contamos con Lula y si no podemos contar con Chile, ¿quién queda? México. Bueno, México tiene su propia historia con Claudia Sheinbaum, con Estados Unidos, que ahora más tarde contaremos alguna cosa, ¿no? Entonces, no parece tampoco que sea un referente. Por lo tanto, descontado por completo Maduro, que está sometido a una especie de bloqueo institucional y político, el único que queda es Petro. Así que el mantenimiento del gobierno de Petro yo creo que es bastante en ese momento importante para la izquierda latinoamericana y esperemos que esto no haya contribuido del todo a desnivelar la estabilidad de ese gobierno allí. Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos con el último tema, nos quedan 10 minutos y en 10 minutos tienes que hablarnos de esto. Trump asalta California por la fuerza. Parece Joder, ser que y tanto, ¿eh? Y ha tanto. mandado allí al ejército, ¿no?
La Bueno, mandó Guardia, la Guardia La Guardia Nacional, que Nacional, pero esto ocurre en medio de una campaña intencionadísima dirigida directamente desde la Casa Blanca de Donald Trump para lanzar de la manera más brutal posible a efectivos de ICE, que es el Instituto de Control de Aduanas y Migración de allí de Estados Unidos, para lanzar controles de ICE, redadas masivas en las llamadas ciudades santuario, que son las ciudades que el gobierno radical de Donald Trump considera que con gobernadores o alcaldes demócratas, en estados con gobernadores demócratas y con alcaldes demócratas en esas ciudades, según ellos no se hace lo suficiente para combatir la inmigración irregular y mm, que por tanto necesitan que les echen una mano. Y entonces ahí ha llegado ICE, que ha lanzado unas campañas masivas, justamente además contra comerciantes en zonas de comercio, donde puede haber sospecha de que puedan haberse falsificado documentación de trabajadores generalmente mexicanos o latinos, y en consecuencia pues es aparentemente más fácil detectar quién puede encontrarse en situación irregular. Y esto se ha lanzado simultáneamente, estos ataques, desde el pasado viernes en Los Ángeles, en San Francisco, y recientemente se ha sabido que se ha iniciado también en Chicago. Claro, Los Ángeles en particular, que es un estado demócrata azul por excelencia desde tiempo inmemorial, que es un estado donde además hay una eh, diversidad étnica de las tasas mayores que existen en todos los Estados Unidos y por tanto de muy diversas procedencias, que además es estado fronterizo con México, que además es uno de los estados más prósperos, como he sabido, si no el que más de todo Estados Unidos. No ha recibido de un grado las racias racistas de ICE, las redadas racistas de ICE. Y he aquí lo importante, se ha levantado en pie de guerra para evitar precisamente las detenciones en masa, utilizando además toda clase de medios para llevarlas a cabo. Y ha plantado cara, por primera vez vemos en Estados Unidos a la población levantarse directamente contra la violencia policial. Y llevan 3 días, 4 con la noche de incidentes, lo que ha dado pie y escaramuza a que Donald Trump saque la Guardia Nacional. Pero antes de sacar la Guardia Nacional, unos dicen que 2.000 efectivos, solo 10.000, es interesante saber cómo toda esta operación totalmente premeditada de la Casa Blanca de hostigamiento a la ciudadanía en las llamadas o en algunas de las llamadas ciudades refugio más simbólica para meter miedo, ha venido precedido nada más y nada menos que de amenazas directas de el zar de la frontera, como se le conoce a Thomas Homan. El zar de la frontera es el que supuestamente es el jefe del mando único en relación a temas de inmigración, que ha amenazado al gobernador de California, Gavin Newsom, que a su vez había protestado exigiéndole y rechazando la oferta no la oferta, sino la implementación por Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en el estado cuando no lo había pedido. Bueno, pues Tom Homan ha amenazado directamente con detener al gobernador de California y también con detener a la alcaldesa demócrata de Los Ángeles si discutían las órdenes de ICE, las obstaculizaban o trataban, a través de su policía y de sus instituciones, de oponerse al desarrollo de las actividades de ICE por considerar lo que sería un delito de obstrucción a la justicia y por tanto serían inmediatamente detenidos. A ver, ujú. cuando esto se produce en un contexto en el que el jefe con hilo directo en materia fronteriza del presidente del gobierno te dice que tú, aunque seas gobernador o seas alcalde de la ciudad y el estado casi más famosos de Estados Unidos, te voy a detener,
pues se ha entrado en una dinámica absolutamente enloquecida que no se sabe qué final tiene, pero que sí que es importante porque hay una intervención ciudadana de repulsa, de protesta y de rechazo a las intervenciones de ICE en Los Ángeles, que no parece coordinada por ningún partido, sino que es una reacción casi espontánea de la gente que está harta de las atrocidades de Donald Trump y que cuando le toca a sus vecinos o le toca a sus compañeros de trabajo o le toca a sus familiares, provoca que salte. Y no solamente mexicanos, aunque por supuesto una gran parte de las protestas estaban llevadas a cabo por ciudadanos de origen mexicano, ¿no? Tuvieran el estatus luego legal que tuvieran dentro de Estados Unidos. Eh, Esto es muy fuerte porque este gobernador de California no solamente le ha exigido a Donald Trump que retire la Guardia Nacional, sino que ha anunciado que va a demandar ante los tribunales a Donald Trump y a todo el gobierno de Estados Unidos por saltarse las competencias de desplegar a la Guardia Nacional sin consentimiento del propio gobernador del estado donde lo pasa. Esto es una invasión de competencias que ya hizo Donald Trump, hay que recordarlo, en 2016, justo cuando la campaña, cuando perdió perdón, en 2020, justo cuando perdió la campaña de reelección contra Joe Biden, que mandó a la Guardia Nacional contra, en contra del criterio del gobernador de Portland y también de Seattle, y y los acabó desplegando, provocando una oleada de incremento de la violencia gigantesca. Es decir, este procedimiento Donald Trump ya lo ha utilizado antes, solo que no es lo mismo desde el punto de vista mediático llevarlo a cabo en ciudades del oeste pero lejano como Portland o Seattle al norte, que llevarlo a cabo en una especie de enorme plató de cine y televisión que es la ciudad de Los Ángeles. Ujú. Entonces, claro, se está notando mucho más. Porque, por ejemplo, aquí puedes ver cómo, en directo cómo la policía le pega un pelotazo de goma a una periodista blanca australiana en plena transmisión. Y lo ves en directo. Eso es muy poco probable que tuviera pasado allí, porque seguramente la periodista australiana esa no se habría ido hasta allí, estaría dando noticias de Los Ángeles, que es donde están asentados. Pues es lo que ocurre con las televisiones. Pero claro, esto permite radiografiar mucho mejor el inicio de una operación de represión policial masiva de la población interna disidente de los Estados Unidos en materia de políticas de inmigración, ¿no? Que haya habido resistencia y haya habido disturbios noche tras noche en Los Ángeles más, pero es que en San Francisco ha habido 60 detenidos también, en Los Ángeles 120 y subiendo, pero en San Francisco 60. Y en Chicago, es una ciudad enorme también, con mucha población mestiza, eh, pues no te quiero ni contar, se liará seguro también. Entonces, si la hoja de ruta de Donald Trump es sembrar el caos para en el caos y el conflicto, para en el caos y en el conflicto empezar a limitar derechos civiles, como ya ha hecho prohibiendo la circulación de personas en el centro de la ciudad de Los Ángeles, eso está prohibido. No sé si lo sabían, Manolo, es un paso casi al estado de excepción, pero hay zonas blindadas a donde no se puede acceder en este momento en la ciudad de Los Ángeles, que repito, es un enorme plató de cine y de televisión. Entonces, eh, si lo que pretende es una especie de operación o demostración de fuerza ante su propia población y ante el mundo de que puede imponer por la fuerza sus decisiones más locas, pues lo vamos a ver. Hace 2 años no, se estrenó una película, sí, era una película, producida por HBO, que se llamaba Guerra Civil, era una película norteamericana y que planteaba un supuesto parecido al que estamos. De hecho, la película se hizo ya en la presidencia de Biden, pero que yo creo que tomaron buena nota justamente de aquellos enfrentamientos a los que antes me refería, antes de las elecciones del 2020, pero vamos, fue en ese verano, las elecciones fueron en noviembre y los disturbios fueron en verano, aquellos de Seattle y Portland. Y en aquellos casos, bueno, en aquella película, la tesis que se mantenía es que había una especie de guerra civil, nunca mejor dicho, entre el Senado y el presidente de los Estados Unidos y dos estados, en aquella película lo planteaban así, no contaré más, y dos estados muy poderosos y muy bien armados, secesionistas, que eran California y Texas, que son políticamente opuestos, pero ciertamente cumplen esos requisitos de capacidad, riqueza, etcétera, etcétera.
No quiero contar cómo acaba, pero acaba mal la cosa. En los niveles de represión, pues si el Estado los pone en marcha, no será la primera vez que lo haga el gobierno de los Estados Unidos, pero los hizo en los tiempos de Vietnam, los ha hecho en muchas ocasiones, los hizo contra las panteras negras y los derechos civiles, lo ha hecho montones de veces, la represión política y policial. Pero si ahora lo hace frente a un difuso grupo opositor que es más bien una masa enrabietada que algo totalmente articulado por un partido político en la oposición como pudiera ser el demócrata, pues por más que las tesis de Fox y el gobierno, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, que dicen pues que sí, que ellos, vamos, que están tratando de demostrar los perfiles de personas muy peligrosas, de todos aquellos que han sido detenidos estos días, que es su vieja estratagema, pues contra eso vamos a asistir a un levantamiento popular. Estamos asistiendo a un levantamiento popular y me parece que es una noticia, como mínimo, para prestarle la atención que se merece, porque estamos hablando del país más, en este momento, más influyente del mundo y país donde los niveles de degradación de la vida pública están llegando a unos extremos, curiosamente por aquellos que se planteaban como abanderados de la libertad, y sin embargo están recurriendo a unos niveles de intervencionismo en la vida pública y privada de tal calibre desde el gobierno que me parece que el conflicto está servido y que ese conflicto acabe de manera sangrienta o no acabe de manera sangrienta, es un conflicto que se va a reproducir conforme más avance en el grado de represión el gobierno de los Estados Unidos con el señor Donald Trump y el señor Marco Rubio, ¿no? Que están ya en unas tesis pues muy cercanas a la negación de humanidad de aquella que yo califico como irregular, que es exactamente la misma tesis que utiliza o el mismo adoctrinamiento que utiliza el gobierno de Israel para negarle el derecho a vivir y a tener derechos humanos a los palestinos de Gaza. Entonces, en esa línea andan, en esa línea van las declaraciones cada vez más salvajes de Marco Rubio. Había que ver, hace nada Marco Rubio, recordemos que es el secretario de Estado, el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de aquí, pero con más poderes que el ministro de Asuntos Exteriores de aquí de España. Y estaban, vamos a ver, haciendo el propio Tom Homan, Marco Rubio, haciendo apelaciones a que nadie los iba a detener y que encarcelarían a todo el que cobijara, diera protección, diera auxilio a cualquiera que pudiera estar en situación irregular. Y que iban a ir no por tanto solo contra los inmigrantes, sino también contra los ciudadanos norteamericanos que prestaron ayuda, protección a los migrantes en situación irregular. Esto, por tanto, significa eliminar definitivamente cualquier servicio social, significa hostigar, perseguir penalmente a quienes puedan tratar de colaborar en que esas personas tengan derechos humanos, sobre todo cuando esas personas, como ocurre tantas veces, son personas que han sido identificadas por error o detenidas por error o que son personas que llevan 20, 25 años viviendo en Estados Unidos, pagando impuestos, trabajando, sin antecedentes penales o con antecedentes penales absolutamente leves, del tipo impagos de multas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la situación que hay ahora mismo en las grandes ciudades norteamericanas, con Los Ángeles a la cabeza, y me parece que es súper relevante que por fin la población estadounidense se empiece a levantar, aunque sea como mera reacción moral al grado de agresividad y de brutalidad policial con que se está empleando ICE, ¿no? Así que bueno, pues creo que ya hemos contado lo que tenemos que contar, ¿no, Manolo? Sí, señor. Así que terminamos aquí y nos oímos, nos vemos la semana que viene, si no pasa nada, Carlos. Muy bien, pues ahí nos veremos. Pues hasta entonces, que vaya bien, que haya salud. Hasta luego.